tal, mis amados? ¿Cómo están? Reciban un saludo nuevamente de su hermano Antonio Valdenea Guzmán. Gracias a Dios que nos da nuevamente la oportunidad. Gracias también al ministerio de Canal 11, que sigue trabajando duro, y al ministerio conociendolaverdad.com. Pues hoy tenemos la oportunidad, gracias a Dios, de presentarles este nuevo programa, nuevo proyecto, y pues encantados una vez más. Hoy voy a estar tocando el tema sobre el cristianismo light. No sé si usted ha escuchado últimamente esa palabra, que hoy se predica un cristianismo light, y para pues darle el significado, ¿qué piensa usted o qué entiende usted como el cristianismo light? Mire, traigo tres interpretaciones de cómo vamos a poder entender lo que es el cristianismo light. Primero es un cristianismo superficial o suave, nada más así por encimita. Segundo, creyentes en Dios pero sin compromiso. Tercero, practicar una religión sin principios. Es el significado de cristianismo light. Yo he escuchado a varias personas, ¿no? Y sobre todo que tienen conocimiento, y dicen, no, pues añoramos los tiempos de los principios del cristianismo, como era, y la verdad es otra cosa hoy. Hoy es muy diferente. Por ejemplo, hay grandes predicadores que comentan sobre este tipo de situación que vivimos hoy en la actualidad. Por ejemplo, en Estados Unidos se hizo una encuesta sobre el cristianismo, y pues más de la mitad de las personas practican un cristianismo light, como de entretenimiento, como de mentiritas, como que vamos a entrarle pero sin compromisos. Hay un predicador muy famoso, Paul Washer, que hace una mención sobre esta encuesta, este tipo de cristianismo que últimamente se está practicando, y pues nosotros como creyentes no debemos de ignorar esto que está pasando. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender esta situación del cristianismo de estos últimos tiempos? ¿Cómo comienza el cristianismo light? ¿De dónde? Mire, para entender un poquito esto, sabemos que Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El cristianismo, vaya. Entonces, de esos tiempos, de los tiempos de Jesús, sabemos que empieza el cristianismo, y dura alrededor de 300 años con un fervor, de la llamada iglesia primitiva, de los primeros cristianos, como la unidad que había, cómo era pues el cristianismo en aquellos tiempos. Y de ahí, cuando Constantino se hace cristiano y da oportunidad a que se hagan varias modificaciones, el cristianismo vino a cambiar, hasta que en 1500, alrededor del año de 1505, 17, por ahí, sabemos que hubo un hombre llamado Martín Lutero, el protestante mayor, como le llaman algunos, de que se inconformó como el cristianismo había caído, y de ahí resurge el protestantismo, que es los cristianos. Entonces vienen a Estados Unidos años después, y en Estados Unidos es la cuna de las religiones cristianas. De ahí han salido la mayoría de denominaciones cristianas. Entonces, hoy podemos ver que se ha hecho una encuesta sobre el cristianismo en Estados Unidos, y la verdad, la mayoría de la gente está
desenfocada de lo que realmente debería de ser el cristianismo. Entonces el título de este mensaje es El cristianismo light, superficial. Pero mira, aquí vamos a ver un punto muy importante. ¿Cómo empieza ese cristianismo light? Pues es enseñando un evangelio sin arrepentimiento, algo diferente, algo superficial. Y aquí es donde vamos a dar en el punto. Hay mucha gente que ha recibido a Cristo como su Señor y como su Salvador, pero lo han hecho como de a mentiritas, como sin un compromiso, como a ver qué pasa, sin creer totalmente en su corazón el significado real de lo que significa ser un cristiano o estar dentro del cristianismo. Por ejemplo, a mí me tocaba ir a los centros, he ido a los centros y me fijo que, pues sí, damos un mensaje de amor, de esperanza, de arrepentimiento, y hay gente que acepta al Señor como su Salvador. Pero si nosotros los que estamos enseñando, no enseñamos principios básicos del cristianismo y solamente enseñamos a hacer una oración y les hacemos creer que simplemente porque un día hicieron una oración son salvos, son creyentes, son cristianos, pero no cambió su manera de vivir. Mire lo que nos dice la Escritura. Vamos a ver en Primera de Corintios capítulo 15, una de las partes donde nos exhorta de una manera clara. Dice así, Primera de Corintios capítulo 15, dice: además os declaro, hermanos, dice, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Mire, aquí hay un fundamento muy claro que a veces hemos dejado pasar. Aquí está mencionando 3 veces las Escrituras. Si retenéis, la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y desde este comienzo nos está hablando de 2 tipos de personas. Va a haber personas que sí realmente retienen la palabra y se basan en la palabra y se mantienen en la palabra. Entonces eso hace la diferencia, ¿no? de que estos son los principios que muchas veces nosotros hemos enseñado, pero realmente la gente no se ha arrepentido. Sí han aceptado a Cristo como su Salvador, pero no ha habido un cambio verdadero, un arrepentimiento genuino. Y por tanto, si en nuestro principio, en el principio de nuestro caminar, nosotros como creyentes, como cristianos, no tenemos fundamentos, vamos a andar en arenas movedizas. Entonces, allí empieza muchas veces ese cristianismo light, eso superficial, nada más por encimita, y no cambio mi manera de vivir, de pensar, de hablar, de actuar, de accionar. Eso no es la voluntad de Dios que nos establece a través de su palabra. A veces, fíjese bien, creemos por emoción, no por convicción. A veces sentimos
emoción, o hay gente que ha aceptado a Cristo como su Salvador 1, 2, 3, 4, 5 veces por emoción, mas no por convicción, no de corazón, sinceramente. Mire, yo le voy a dar 2 ejemplos en esta ocasión de creer con todo el corazón, que es lo que hace la diferencia en los principios de nosotros como creyentes, como cristianos. El creer con todo nuestro corazón o el creer en vano. Y lo dice la Escritura. Y lo digo por esta cita, mire, porque yo incluso he hablado y le he comentado esta cita. Vamos a ver a Romanos 10:9, que dice que si creyeres, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y a veces nos basamos tanto en esto que simplemente hay gente que enseña y dice que con que tú hagas la oración de fe y es suficiente, y no es suficiente. Es el principio de reconocer la voluntad de Dios, que es reconocer a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, pero solo es el principio. Y cuando se hace de corazón, se hace realmente con un arrepentimiento genuino, va a haber un cambio. Pero cuando se hace por emoción, después, como dice el dicho, brota la maldad que había. Cuando las cosas, fíjese bien, no se hacen de todo corazón para Dios, después somos avergonzados por el enemigo y sacamos lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Y cuando una persona realmente acepta a Jesucristo como su Salvador, con todo su corazón, se va a notar un cambio, va a haber un arrepentimiento. Y es de lo que quiero ver, enseñarles esos 2 ejemplos de creer con todo el corazón. Y vamos a ver en las Escrituras. Pero el primer ejemplo está en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, 35, ese pasaje tan mencionado de Felipe y el eunuco. Aquí la Escritura nos habla de que el Espíritu llevó a Felipe a donde estaba este hombre. Este hombre tenía ganas, tenía esa hambre que en mucha gente hay de conocer de Dios, de saber de Dios. Incluso iba leyendo en aquellos tiempos la llamada la Torá, o el Antiguo Testamento. Él iba leyendo ese pasaje de Isaías sobre la profecía que había sobre Jesús, pero no entendía. Entonces el Espíritu lleva a Felipe a explicarle este pasaje y vemos lo que sucedió, hablando de los creyentes lai, pero en esta ocasión estoy tocando ahí el punto de 2 ejemplos de personas que creyeron con todo su corazón. Y vamos a ver lo que dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 35, dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo el eunuco: creo, fíjese bien, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, lo cual significa nacer en espíritu.
Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Mire, cuando hay un arrepentimiento genuino, sucede lo mismo que hizo Pablo. Es quebrantada nuestra voluntad. Y lo que hacemos es decir, pero entonces, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que debo de hacer? Como dijo Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? O sea, me rindo. ¿Qué quieres? Cuando hay verdaderamente un arrepentimiento genuino. O sea, creer con todo nuestro corazón. Ese es el significado. Vamos a ver un segundo ejemplo aquí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, como cuando Pedro predica aquel sermón, Hechos 2, 36 al 38. Lleno del Espíritu Santo, Pedro, fíjese cómo dice la escritura en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36 al 38. Es otro claro ejemplo de cómo cuando alguien se arrepiente de todo corazón, dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es lo primero que debemos de saber cuando se nos predica el Evangelio, que Dios ha hecho a Jesucristo Señor y Salvador. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pablo y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Mire, aquí hay un ejemplo bien claro de cuando una persona realmente acepta a Jesucristo como su Salvador, con todo su corazón, sin titubear, creyendo sinceramente, se compujen de corazón. Pasa algo aquí adentro. Viene el Espíritu Santo y redarguye, convence. No el hombre, sino el Espíritu Santo. Y hay un cambio. Ahí la persona, la voluntad de esa persona es quebrantada al grado de decir: ¿qué quieres que yo haga? ¿O qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? Pero cuando la persona dice: sí, acepto a Cristo como su Salvador, lo acepto, pero espérame tantito, y no hay un arrepentimiento, no hay una convicción, viene a ser el principio del cristianismo light. Sinceramente lo digo. Ahora, ¿cómo identificar al cristianismo light? Voy a estar hablando de varios puntos. Primero, no se predica el arrebatamiento. Dentro del cristianismo light es un tema que la gente dice: ¿cómo les voy a hablar del arrebatamiento? La gente se va a asustar, ya no van a venir. Y es un tema tan importante que hoy la iglesia de estos últimos tiempos se ha desenfocado y no predica el arrebatamiento, no le dice a la gente, a sus miembros, que Jesucristo viene pronto, que debemos estar preparados, viviendo en santidad, viviendo en comunión, viviendo en unidad, viviendo como si ya hoy fuera el último día. Es una característica del cristianismo light. No se predica arrepentimiento hoy en día. La gente, hay mucho cristiano que peca o que vive en pecado constantemente, y a lo mejor se da cuenta o no se da cuenta, pero es una característica que hoy en día en muchas iglesias no se predica, no se quiere molestar a la gente, no debemos de dar un sermón donde se me incomode fulano o mangano. Y a veces, en vez de predicar esto, se cobija el pecado, se consiente, y eso no es agradable.
Tenemos que predicar la palabra como es, sin titubeos, porque Cristo viene pronto. Otra cosa, no se practica santidad. ¿Y qué es santidad? Es apartarse del mal, vivir para Dios, consagrarse a Dios. Entonces necesitamos nosotros, usted y yo, identificar estas actitudes de algunas congregaciones, de algunos creyentes que son creyentes light. Hoy dicen, sacan algunos textos de la Biblia para justificar, y hay uno que dice, todo me es lícito. O sea, yo como creyente, yo como cristiano puedo hacer cualquier cosa. Y han tomado parámetros, no de la Biblia, sino de hombres, y dicen, pues si fulano lo hace, yo creo que no es tan malo. Si sultano lo hace, pues si el pastor lo hace, si el diácono, el líder, la persona que tiene más tiempo en la iglesia hace varias cosas que no están bien, pues yo también las puedo hacer. Y otra cosa decimos, es que mira, pues no le pasa nada, fulano está viviendo de esta manera, y al contrario, yo a veces como que lo veo contento, pero no es así. No todo nos conviene dentro de este texto, dice la palabra, dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no de todo me dejaré dominar. Hay cosas que nosotros como cristianos, como creyentes, no nos conviene hacer. Hace tiempo me decía una persona, no es tan malo tomarte una cerveza o dos, pues ¿qué te puede pasar? Como refresco yo creo que no sería malo tomarte una o dos. Pero no me conviene, porque llega a pasar alguien que me conoce y sabiendo que yo soy hermano, soy cristiano y estoy tomando, lo más fácil es después que él diga que yo andaba totalmente borracho. Y la verdad no me conviene por amor a los débiles. Hay tanta gente débil en la fe que nomás está esperando una situación de ese tipo para hacer una crítica fuerte contra el cristianismo. Si de por sí lo han deteriorado, no es que el evangelio y el cristianismo esté deteriorado, sino que lo han deteriorado algunos con sus malos comportamientos. Por eso no nos conviene hacer muchas cosas. Nosotros tenemos que aprender a vivir en santidad y a vivir sabiamente para el Señor. Porque por detalles así a veces nosotros como creyentes somos piedra de tropiezo para otros que rechazan el conocimiento de Dios por el mal comportamiento de algunos llamados cristianos. Es lamentable. Ahora, no se confronta al pecado en este movimiento light. No se ataca directamente, ok, vamos a reconocer esta situación, fulano, mangano, X persona está en pecado, pues vamos a tratar con él, vamos a ayudarlo, en vez de criticarlo, en vez de apedrearlo, vamos a ayudarlo. Pero no, aquí todo está bien, todo está suave, no pasa nada. Ese es el cristianismo light que hoy se está viviendo en gran parte de Estados Unidos. Se ha venido a México, se ha ido a Centro, Sudamérica. Bueno, se ha expandido por todo el mundo. Y a veces tenemos que ver gente como Elías que no estemos de acuerdo con esta situación. Cómo se vive, cómo lo han hecho.
Y también reconozco que hay gente como los 7,000 que no han doblado rodillas y viven en santidad, que son celosos de la palabra. Pero son cosas que están sucediendo y nosotros como creyentes necesitamos hablar. Necesitamos con la misma palabra exhortar y decir algo está mal. Otra cosa, el cristianismo es muy emocional. De eso, donde a veces somos presa fácil, dado a una emoción. Y es bíblico, Pedro se emocionó. El mismo rey Herodes se emocionó. Muchos nos podemos emocionar. Pero debemos, a veces es parte del dominio propio, el saber controlar nuestras emociones, nuestros impulsos, lo que hablamos. Porque nos podemos comprometer muy fácilmente y a la hora de cumplir podemos fallar. El cristianismo emocional a veces ora mucho. A veces canta mucho, convive mucho, se divierte mucho, pero hay un punto donde es débil. Y con esto no estoy diciendo que usted no debe de orar, ni debe de convivir, ni debe de cantarle a Dios, no. El punto está que hacen unas cosas mucho, pero dejan otras que no hacen. Y allí es donde el mismo Jesús le dijo al pueblo de Israel. Era necesario que hicieran aquellas cosas, pero sin descuidar esto, que era que el amor, la misericordia por la gente perdida. Y el cristianismo light es una de las partes donde se ha olvidado de los perdidos, porque se han apacentado solos, se han vuelto conformistas. Se piensa mucho en la iglesia, en lo interior. No piensan en los perdidos. Y otro punto donde la iglesia, yo veo que dedica muy poco tiempo, una iglesia light, es al conocimiento. Y Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque con el conocimiento, mire, Dios no se equivoca. Dios aquí no dice les faltó orar, o les faltó cantar, o les faltó convivir. Les faltó conocimiento, porque cuando se tiene el conocimiento por parte de Dios, y no es cualquier conocimiento, el conocimiento de la voluntad de Dios, cuando nosotros como creyentes lo tenemos, vamos a poder saber orar, saber cantar, saber convivir, saber evangelizar, saber orar por enfermos, reprender demonios, hacer expulsión de demonios. Pero si no hay conocimiento, ¿qué pasa? El cristianismo light son dos puntos donde se ha debilitado: en alcance y en conocimiento. Normalmente ese tipo de gente no conoce la palabra ni la voluntad de Dios. Conoce muy poco las escrituras. Le dedican poco tiempo a el conocimiento de la palabra y de la voluntad de Dios. Otra característica muy clara de las congregaciones y el cristianismo light es que es manipulado por hombres y ahí es por lo mismo. Cuando no hay conocimiento es fácil caer en ideas, en doctrinas erradas de la verdad.
adoptan fácilmente pues a otras doctrinas porque no hay conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, es lo malo de vivir un cristianismo light, de ser un cristiano light, porque son los dos puntos que les mencionaba. Por ese lado están débiles. Ahora, fíjese bien, un cristiano laico de ese tipo le han metido tantas ideas en su cabeza y le dicen, es que está a punto de venir el avivamiento. Y a veces sí es bueno tener la idea de que mucha gente se convierta, pero cuando esta idea se toma de una manera conformista y uno se atiene a que Dios va a hacer lo que nosotros debemos de hacer, ahí se pierde el concepto. Yo sé que la voluntad de Dios, dice la misma Escritura, es que ninguna alma se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios, y el que más anhela un avivamiento es Dios. Pero si nosotros no estamos en sintonía con Dios, en la misma frecuencia de Dios, pues solo va a ser una emoción y un anhelo, pero no hay la acción para que, por nuestra parte, como cristianos, para que ese avivamiento se dé. Hoy en día es muy fácil que venga un predicador de renombre y diga, ahí viene el avivamiento, y la gente nos emocionamos y aleluya y gloria a Dios. Y casi por poco te dice, pero viene aquí. Es más, va a pasar por San Vicente y le va a sacar la vuelta porque viene aquí. Aquí ustedes se lo merecen. No es así. En las partes donde se ha dado avivamiento, fíjense qué ha pasado. ¿Por qué? Ahora, Dios es soberano, desde luego, y Él sabe a dónde, cómo y cuándo, y sí o no. Pero lo que yo quiero que usted entienda es que a veces se viven de emociones y pasan los días, y ¿dónde está aquel avivamiento? Yo en eso es en lo que me fijo. A veces el cristiano no tiene orden, no tiene visión, no tiene perseverancia, no tiene una estrategia, no hay unidad. Y a veces las cosas son simples, no son tan complicadas. En cuanto a ganar almas para el Señor, hay que tener bien claro, nosotros ponemos una parte y Dios pone la otra parte. La mayor parte la pone Dios. La palabra dice que Dios así le plació usarnos a nosotros para predicar el Evangelio. Los ángeles no predican el Evangelio, sino que por eso Jesucristo vino, hizo discípulos y dio instrucciones que están en las Escrituras de cómo hacer, qué hacer. Por eso nosotros hemos fallado como cristianos, porque nos hemos apartado de lo que dice la Escritura y a veces hemos tomado posturas de hombres. Es más, la palabra avivamiento en la Biblia no viene. En la Biblia sí viene que ha habido avivamientos, y no es que me esté contradiciendo. Como lo que ya le mencioné de Pedro, cuando aquel sermón, 3,000, después otros 5,000. En el Antiguo Testamento, Jonás es enviado a Nínive y 120,000 personas se arrepienten y son ganadas para el Señor. Pero en sí,
La Biblia no nos está mandando a predicar avivamiento, nos está mandando a predicar el Evangelio y a ser discípulos de Jesús. Otra característica del cristiano o el cristianismo es que no sabe tener disciplina. Ciertamente hemos ido a congresos, a retiros, y viene uno y siente tan bonito el estar en aquellos lugares, grandes predicadores, alabanza y todo eso. Pero cuando no hay una disciplina, venimos a ser como algún recipiente roto que tira el contenido por falta de disciplina. Y esto lo podemos ver en muchos cristianos light o no verdaderos. No tienen una disciplina de oración, de ayuno y de escudriñar la palabra. Y esto lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir. Nosotros, cuando nos convertimos hijos de Dios, Dios nos da armas espirituales. Mas dice la Escritura que no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son esas armas que Dios nos da a nosotros? La oración, el ayuno y la escritura. Si usted se fundamenta en eso, va a ser un cristiano verdadero, un cristiano entregado, un cristiano comprometido, un cristiano que dé frutos, un cristiano como los que demanda el Señor. Hoy muchos añoran el cristianismo de la iglesia primitiva. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, y sobre todo historias, y más que nada pues hemos visto en la Escritura cómo eran los primeros cristianos, el compromiso que había? Nada que ver con ahora. Hoy en día la mayoría de cristianos andan tan afanados, andamos tan afanados en otras cosas, desenfocados realmente de lo que debería de ser. Si usted analiza las Escrituras, cómo era el cristianismo, se añora el compromiso tan fuerte que tenía un cristiano en los primeros tiempos del cristianismo. Antes hay una historia que habla de que en los tiempos de el César, el cristianismo tenía un poder tremendo, que fueron convertidos, alcanzados 40 soldados del César. Y el César, pues conociendo a sus soldados, queriendo ser benévolo según él con ellos, los manda a una montaña donde había nieve y les puso una prueba para ver qué tan grande era su fe, para que ellos desistieran de la fe que era en Cristo. Y los manda a una cabaña, y esa cabaña tenía, pues desde luego, fuego, lumbre, una chimenea, tenía mujeres, tenía comida, tenía vinos. Pero les dijo esto: voy a probar su fe, y van a salir afuera encuerados, sin ropa. Y eran 40 cristianos. Aceptaron, se fueron afuera, se desnudaron y empezaron los 40 a clamar. 40 cristianos le decían dentro de su oración al Señor:
40 cristianos te dan a ti la gloria y piden para ti 40 coronas de victoria. Y 40 cristianos te dan a ti la gloria y piden para ti 40 coronas de victoria. Y estando todos tomados de la mano, uno desistió, no pudo aguantar. Y aún estando 39 decían, 40 cristianos te dan a ti la gloria y piden para ti, y piden para sí 40 coronas de victoria. Y seguían fervientes con esa oración y con su fe fuerte. En eso la persona que desertó entró a la cabaña y en la cabaña estaba un centurión. Y a él le dio vergüenza que todos los soldados estuvieran allá, y lo que hizo fue, se desvistió y tomó el lugar que había dejado la persona que había desertado. Llega y se toma de las manos y el número seguía. 40 cristianos te dan a ti la gloria y piden para sí 40 coronas de victoria. Hoy se añora ese cristianismo. Antes el ser cristiano era un compromiso tan fuerte, tan grande con Dios. Había una convicción de dar la vida por aquel que la dio por nosotros. Hoy no lo vemos así. Hoy queremos ser cristianos modernos, hacer todo lo que hace la gente del mundo. Pero somos cristianos. Hay veces que hay gente que es cristiana y ni sabemos porque no se les nota. Y la palabra habla y dice que de la abundancia del corazón ciertamente habla la boca. Y hay gente que es cristiana, pero con un lenguaje diferente. No ha habido un verdadero arrepentimiento. Hoy se añora aquellos años donde los cristianos eran quemados. Y fíjese, una característica de esos tiempos, de esos tipos de cristianos, era que no tenían miedo a morir. Llenos del Espíritu Santo. Igual cuando este hombre es apedreado y criticado, aborrecido, lleno del Espíritu Santo, dice que miró el cielo abierto. Pero hoy, a diferencia de esos tiempos, tenemos miedo a hablar, tenemos miedo a predicar la palabra como es. Y la Escritura nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Eso es lo que debería y debe de ser un cristiano, lleno del Espíritu Santo. Hablar la palabra como es, no hablar para agradar a los hombres o para que no se vayan a molestar conmigo. Esa es la gran diferencia. Y ahora entiendo un poquito de por qué Jesucristo lo dijo en el Juan 8:31. Y Jesús les dijo a sus discípulos: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora entiendo por qué. La Biblia nos habla de dos tipos de creyentes, el verdadero, el falso. Jesucristo en una parábola mencionó el trigo y la cizaña.
y que era necesario que los dos estuvieran, que un día llegaría el tiempo en que Él los apartaría uno del otro. Pero el deseo en sí de este mensaje, amado oyente, hermano, personas, no sé, de donde nos vean, no es hacer una crítica y simplemente atacar, sino es el deseo de hacer una crítica constructiva, exhortarte en el nombre del Señor a que cambies tu manera de vivir, de pensar, de accionar, de que esto realmente es serio, de que hay mucho en juego en esto. Y ciertamente a veces por un mal comportamiento de nosotros, alguien débil en la fe o no se acerca o se aparta. Entonces tenemos que reflexionar, echarle ganas por ese lado. Y no ser un cristiano light, superficial, de mentiritas, convenenciero, sino un cristiano comprometido con Dios a través de su palabra. Un cristiano que dé buenos frutos. Ahora, el cristianismo actual yo pienso que ha perdido el rumbo. Y no todos, lo repito. No entienden el concepto. Fíjese bien, este concepto es muy, muy importante. Cuando nosotros recién nos convertimos, dice la palabra de Dios, que hemos pasado de muerte a vida. O sea que antes estábamos separados de Dios, pero una persona al recibir a Jesucristo como su Salvador, a reconocer que Él vino, murió y resucitó al tercer día para darnos vida, esa persona nace de nuevo en espíritu. Pero la Biblia nos habla en algunas partes que dice, y me gustaría que usted entendiera este concepto, este principio es fundamental en el cristianismo, el saber qué es estar en Cristo Jesús. ¿Qué es estar? Y en 2 Corintios 5, 17 nos habla sobre este punto. Segunda de Corintios 5, 17 y nos dice, ¿qué es estar en Cristo Jesús? Mire, dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y aquí usted va a entender por qué hay cristianos verdaderos y por qué hay cristianos light o de mentiras. Porque no todos están en Cristo Jesús. La prueba más contundente nos la da la propia Escritura y dice que de al modo que si alguno está, fíjese bien, en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Pero si yo como cristiano, si tú como creyente dices, yo estoy en Cristo Jesús y sigo haciendo las cosas viejas, lo cual es robar, mentir, fornicación, borracheras, tranzas, muchas prácticas que hacíamos antes de conocerlo. Entonces esas personas no están en Cristo Jesús. Hoy en día es muy fácil decir, yo soy creyente, yo soy cristiano. Es fácil, facilísimo decir esa palabra. Yo creo en Dios. Pero esas personas que no se han arrepentido, no viven en santidad, no dan frutos, groseras, con muy malas actitudes y se dicen cristianos.
habría que pensarlo 2 veces. Porque realmente es un compromiso muy grande el decir yo soy cristiano. A veces no sabemos ni lo que significa decir yo soy cristiano. El ser cristiano es ser un creyente en Jesucristo. El ser cristiano es ser un seguidor de Jesucristo. No es fácil. Él mismo lo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. O sea, no es de enchílame una y dame otra. No es fácil. Por eso muchos erran en el blanco. Entonces, ahí está la clave. Usted quiere estar en Cristo Jesús. Usted se dice estar en Cristo Jesús. Usted tiene que ser nueva criatura. Usted tiene que nacer de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, Nicodemo, que si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de Dios. El ser cristiano es el estar en Cristo Jesús significa estar dentro del reino de Dios, viviendo conforme a la voluntad de Dios. Eso es el estar en Cristo Jesús. Mire en Romanos 8 cómo dice esta palabra tan bonita. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ve? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Eso, mi amado amigo oyente, hace una gran diferencia. Si usted no está en Cristo Jesús, hay una condenación para usted. Lo crea o no lo crea, le guste o no le guste. Si usted no es un cristiano verdadero, si usted no está en Cristo Jesús, hay una condenación para usted. Así que es mejor estar dentro del reino con Jesucristo, que esa es la voluntad del Padre. Dice: a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Romanos 8:14 nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hoy en día hay muchos hombres guiando a otros hombres con espíritu de hombre, no por el Espíritu de Dios. Esa es la gran diferencia también. Muchos hombres hablando de Dios, tocando tu puerta, hablando de Dios, pero no son guiados por el Espíritu de Dios. No predican el Evangelio de Jesucristo. Ojo, tienen que ser guiados por el Espíritu de Dios. Dice: estos son hijos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Y mire, yo quisiera en esta ocasión enseñarle dónde está el secreto para ser un cristiano verdadero, un cristiano que Dios demanda. ¿Dónde cree usted que está el secreto? Si para usted puede ser un secreto, una revelación o una confirmación. Esta es una palabra que Dios me dio hace tiempo, y de esto nació este ministerio, conociendo la verdad. Y este es el fundamento, por medio de la Escritura, no por una super revelación. No se me apareció un ángel ni con cosas raras, no. Es una revelación que viene en la Escritura. Y aquí podemos ver dónde está el secreto para ser un verdadero cristiano.
y no ser un cristiano light del cual estamos hablando en esta ocasión. Fíjese bien. Juan 8:31 dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Y aquí hay 4 pasos para ser un verdadero cristiano y para conocer la verdad, para perseverar en la verdad y para seguir en la verdad. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Primer paso, creer en quién, en Jesús. Si usted te han hablado de Dios, pero tienes que creer en X persona, en X imagen, en X santo, no es de Dios. Fíjese bien. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Segundo paso. Primero, creer en Jesucristo. Segundo, permanecer en la palabra de Dios, en la Escritura. Hoy mucha gente enseña, habla de Dios, pero no conforme a la Escritura ni a la voluntad de Dios. Seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí nos está hablando de 2, unos verdaderos y los que no son verdaderos pues son falsos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, discípulos de Jesús. Y entonces, después de llevar esos 2 pasos, dice: y conoceréis la verdad. Y la verdad se llama Jesucristo. Y conoceréis a Jesús. Y Jesús te hará libre, dice, y la verdad os hará libre. Hay mucha gente que habla de Dios, habla de Jesucristo, hace cosas en el nombre de Jesucristo, pero no han sido libertados, no conocen al Señor. Por eso en esa parte, Mateo 7:21 dice la Escritura: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, porque en aquel día muchos me dirán: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos muchas cosas. Y el Señor les dirá: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí la Escritura nos está hablando de: y conoceréis la verdad, y conoceréis a Jesús, y la verdad te hará libre, y Jesucristo te hará libre de la ignorancia, de la enseñanza que no es verdadera. Entonces aquí está el secreto para que usted sea un creyente, un cristiano firme de convicción, de propósitos, conforme a la voluntad de Dios. Es que crea en Jesucristo, es que permanezca en la palabra, es que sea discípulo, y es que conozca a Jesús, y es que Jesús lo liberte. Ese es un cristiano verdadero, no light, no por encimitas. Pero para ser un cristiano de ese tipo, se necesita meterse uno. Se necesita orar, se necesita ayunar, se necesita creer con todo el corazón. No es fácil. No es fácil.